Una celda es la unidad mínima de información que se puede manejar en Excel. Son los repositorios de datos por excelencia, ya que pueden almacenar números, fechas, fórmulas o texto. Otra definición típica de una celda es que se trata de la intersección de una columna y una fila. Esto permite que cada celda se identifique de acuerdo a la columna y la fila en donde se encuentra. Por ejemplo, si la celda es la intersección de la columna E y la fila 4, su identificador por omisión será E4. Las celdas son muy versátiles, pues es posible cambiarles el estilo, el tipo de letra, los bordes, las reglas de formato, entre otras cosas. También es posible ajustar el contenido, combinarlas con otras celdas, protegerlas para que no se modifique su contenido y así. En la vida real, no es extraño que las modificaciones que se le aplican a una celda deban aplicarse a otras más justo de la misma manera. Como puede ser un poco problemático estar modificando algunas cosas celda por celda, Excel permite lo que se conoce como rangos de celda, conocidos también como intervalos o como rangos simplemente. Por definición, un rango es un conjunto de celdas que pueden ser referidas juntas a través de un identificador. Si un rango de celdas va de la celda A1 a la celda C4, el rango se referirá como A1 2 puntos C4. Parecería que un rango es un rectángulo formado por celdas, pero no es así. Las celdas no necesitan estar contiguas para formar un rango. Puede haber un rango que involucre dos o más celdas o grupos de celdas que están separadas entre sí. Comienzo por explicarte cómo se selecciona una celda. Lo único que tienes que hacer para seleccionar una celda es posicionarte en ella. Si puedes ver la celda, la manera más simple de seleccionarla es moverte hacia ella utilizando las teclas de flecha, o bien hacerle clic con el ratón. Por ejemplo, si estás en la celda E14 y quieres llegar a la celda A14, dada la cercanía de las dos celdas, quizá la opción más rápida sea usar las teclas de flecha. Por otro lado, si quisieras ir de A14 a F2, ya está un poco más retirado, así que lo mejor sería utilizar el ratón haciendo clic en la celda destino. Si de plano la celda está bastante más retirada, como podría ser J45, lo mejor es que te coloques en el cuadro de nombres y escribas el nombre de la celda. Si haces eso, Excel te trasladará a ella. Otra manera de hacerlo es presionando Control I. Con ello aparecerá la ventana Ir a. Si quieres ir a la celda A1, por ejemplo, especificas esa información en referencia y haces clic en Aceptar. Excel te mandará a la celda que especificaste. Ahora paso a explicarte cómo seleccionar rangos de celda. La forma más sencilla es especificar el rango en el cuadro de nombres. Por ejemplo, si quieres seleccionar el rango que va de la celda A1 a la celda F2, basta con que especifiques en el cuadro de nombres el identificador del rango, que es A1 2 puntos F2. Otra forma de hacer lo mismo es manteniendo presionada la tecla mayúsculas mientras te desplazas por la hoja utilizando las teclas de flecha. Otra forma es usando el ratón. Haces clic en la primera celda del rango, mantienes presionada la tecla del ratón y te desplazas hasta la última celda del rango. Otra alternativa es presionar la tecla F8, con lo cual se activará el modo Ampliar selección. Después de presionar F8, puedes desplazarte en la hoja con las teclas de flecha y todo se irá seleccionando a medida que te mueves. Cuando llegues a la celda final del rango, presiona F8 nuevamente para dejar de estar en modo Ampliar selección. Recuerda que los rangos no necesariamente agrupan celdas contiguas. Por ejemplo, si quieres seleccionar las celdas D3 y F3 como un rango, debes presionar la tecla Control y sin soltarla hacer clic en ambas celdas y soltar Control. Así, ambas celdas constituyen un rango. Una vez que tienes seleccionada una celda o un rango de celdas, puedes hacer tareas comunes con lo que tengas seleccionado. Una de las tareas clásicas es copiar al portapapeles lo que tienes seleccionado. Para hacerlo, puedes seleccionar Inicio, Portapapeles, Copiar o bien presionar Control C. Por ejemplo, selecciona el rango E3 F15. Selecciona Inicio, Portapapeles, Copiar o bien presiona Control C. El rango se marca como copiado con una línea punteada alrededor. Esto quiere decir que el contenido está en el portapapeles y que está disponible para que hagas algo con él. Supón que quieres copiar el contenido en otra parte. Selecciona la celda H3
y selecciona Inicio, Portapapeles, Pegar, o bien presiona Control V. Al hacer esto, una copia de los datos originales se copian en las celdas destino, pero como puedes ver, los datos originales permanecen iguales. Otra cosa que puedes hacer es cortar un contenido para mandarlo al portapapeles. En esencia es lo mismo que copiar, con la diferencia de que los datos originales se remueven de su origen. Por ejemplo, selecciona el rango H3 y 15. Selecciona Inicio, Portapapeles, Cortar, o bien presiona Control X. Muévete a K3. Selecciona Inicio, Portapapeles, Pegar, o bien presiona Control V. Con ello, una copia de los datos originales se colocan en las celdas destino, pero los datos originales, como puedes ver, se eliminan. Cuando uno corta celdas de un lado para pegarlos en otra parte, podría decirse que las está moviendo. Otra forma de mover celdas distinta a cortar y pegar es arrastrando las celdas. Por ejemplo, selecciona K3, L15. Ahora coloca el puntero del ratón sobre el borde que enmarca la selección. Verás cómo el puntero del ratón cambia a modo arrastrar. Cuando aparezca el puntero arrastrar, presiona el botón del ratón y no lo sueltes. Estando así, arrastra las celdas hacia la nueva posición. Por ejemplo, colócalos donde estaban, en H3 y 15. Como ves, cuando seleccionas celdas puedes hacer muchas cosas. Hay otra posibilidad, que hayas seleccionado algo pero te arrepientas de lo que ibas a hacer. E incluso es posible que ya hayas seleccionado copiar o cortar. No te preocupes, si no queremos hacer nada con lo seleccionado, presiona la tecla Escape para que deje de estar en el portapapeles y no pasa nada.